Me llamo Mariana Almonte y escribo estas palabras con las manos que ya tiemblan más de lo que me gustaría admitir. Tengo 72 inviernos encima y vivo en la misma casa de adobe y tejas rojas donde crecí, a la sombra de la colina que todos en el pueblo llaman el lomo del gigante. Cada mañana me levanto antes que el gallo, pongo agua a calentar en el fogón y riego las macetas de geranios que heredé de mi padre, don Ernesto, el carpintero. Él era un hombre callado, de ojos cenizos, que trabajaba la madera como quien reza, con recogimiento y paciencia. Decía poco sobre los años oscuros, aquella guerra que nos arrancó media vida y dejó el resto cubierto de polvo y silencios. Yo crecí creyendo ser su hija única, la niña que él cargaba sobre los hombros mientras me señalaba los gorriones que anidaban en los aleros. Mis hijos y nietos me visitan los domingos, llenando la cocina de risas y olor a pan casero, y yo me siento rica con solo verlos correr tras el gato. Hace unos días. Sin embargo, la rutina se torció de manera insólita. El cartero nuevo, un chico flaco con tatuajes de mareas en los brazos, me entregó un fajo de sobres atados con goma. Entre recibos de luz y catálogos de semillas venía uno amarillento con un sello militar extranjero apenas legible. El matasellos marcaba 1969, y la tinta, aunque pálida, aún mostraba algo de azul sobre el papel quebradizo. En el frente, una caligrafía firme decía, para la señorita Mariana, cuando sea mayor de edad. Sentí un vuelco, como si el corazón se me hubiese caído al regazo de repente. Aquella frase, tan formal y a la vez tan íntima, parecía sacada de la boca de un fantasma que de pronto recordara mi nombre. Me quedé de pie bajo la parra, con el sobre entre los dedos, mientras las uvas maduras desprendían un aroma dulce que contrastaba con el presentimiento amargo que me subía por la garganta. El viento arrastraba el polvo del camino y, por un segundo, creí oír la voz de mi padre llamándome desde el taller. Pero solo estaba yo, el canto lejano de una chicharra y ese sobre que parecía latir. Entré a la cocina con pasos de puntilla, como si temiera despertar algo que llevaba décadas dormido en esas paredes. Dejé el sobre la mesa de pino, justo encima del mantel a cuadros que mi nuera me regaló la Navidad pasada. El papel era áspero, amarillento, y traía en la esquina una mancha de humedad con forma de hoja de olivo. Noté que el sello había sido colocado con pulcritud militar, ni torcido ni arrugado, un gesto de disciplina incluso en la correspondencia. Acerqué la lámpara de aceite y pasé el dedo por la fecha, 18 de marzo de 1969, mismo día en que mi padre me llevó por primera vez a la escuela del pueblo. Un escalofrío me erizó la nuca al recordar que aquel día él llegó tarde a recogerme, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, algo que yo nunca supe explicar. Pensé en el cartero original, en la bolsa extraviada durante décadas, y en la absurda casualidad de que el sobre apareciera justo ahora, cuando ya me cuesta subir las escaleras sin apoyarme. Respiré hondo y sentí el olor a café quemado. La cafetera había empezado a silbar, ajena al temblor que me recorría. Con el pulso firme que aún me queda gracias a años de coser colchas y botones, corté el sello con una navaja pequeña que Ernesto guardaba para afilar lápices. Dentro encontré una hoja doblada en 4, de un papel más grueso, casi cartulina, y un segundo pliegue curioso, una fotografía en blanco y negro, del viejo hospital que la guerra redujo a escombros. El nombre del remitente estaba escrito al final de la página, Michael J. Donovan, St. Mary's, Ohio. Reconocí al instante que ese no era un apellido de nuestra comarca, me sonó a los tebeos de soldados que mi primo escondía bajo la cama. Las palabras, alineadas con regla, parecían susurrar desde otro siglo, y cada letra llevaba en su trazo la urgencia de quien escribe sabiendo que el tiempo puede borrarlo todo. Sentí que los dedos me sudaban, y tuve que secarlos en el delantal para no manchar el papel. Cerré los ojos un instante y pensé en mi padre, en su tos seca de madrugada, en sus silencios cada vez que le preguntaba por la guerra. El reloj de pared marcó las 9:15, y el péndulo golpeó como un reproche que me decía, lee de una vez. Tomé aire, acerqué la carta a la lámpara y empecé a leer, sin imaginar que cada línea iba a desmontar la vida que creía mía. Al desdoblar la hoja, lo primero que vi fue una raya gruesa de tinta que cruzaba la fecha, como si alguien hubiera querido remarcar la urgencia de aquel invierno del 69. La caligrafía era recta, militar, pero vibraba con un temblor que casi podía sentir en la yema de mis dedos. Donovan empezaba disculpándose por escribir en castellano tosco, aprendido a retazos entre órdenes y explosiones. Luego soltaba la bomba. Encontré a una bebé entre las ruinas del hospital de San Gabriel, envuelta en una manta llena de hollín. Sentí que la cocina se encogía y que el humo de la lámpara me arañaba los ojos. Él contaba que la sostuvo contra el pecho, que la criatura no lloraba, solo abría la boca como un pececillo buscando aire. Su madre, una enfermera llamada Lucía, estaba herida de muerte, seguía la carta, y yo noté cómo se me engarrotaban los hombros. Explicaba que suplicó a un civil de confianza, Ernesto Almonte, que la cuidara, que la guerra no era lugar para un recién nacido.
Cada palabra parecía golpear el suelo de baldosa, haciendo eco en los años de silencio de mi padre. La carta incluía un número de expediente de la Cruz Roja, un código de 4 dígitos y 2 letras que no entendí. También mencionaba unas placas militares que podrían servir para rastrear la historia, si alguna vez la niña quisiera saber. Me descubrí leyendo en voz alta, como si mis orejas no creyeran lo que mis ojos veían. Cuando llegué a, si la vida me lo permite, volveré por ella, la hoja me tembló tanto que casi se rasga. Donovan firmaba con un garabato y un God bless you both, y debajo un postscriptum: dígale al carpintero que le debo una vida. Las palabras se me deshicieron como azúcar en el café, y de pronto sentí que algo viejo y frío se abría paso entre mi estómago y mi memoria. Me apoyé en la mesa, respirando hondo, mientras fuera el viento hacía crujir las ramas de la parra. Supe en ese instante que acababa de perder a mi padre para ganarlo de nuevo bajo otra luz imposible. Tardé un buen rato en poder enderezar la espalda, la sangre me zumbaba en los oídos como si hubiese corrido hasta la plaza. Pensé en Ernesto, en la vez que me abrazó sin motivo al volver de la escuela, y entendí al fin la humedad que le vi en los ojos aquel día. Sentí culpa, una culpa densa, por siquiera dudar de él, por no haberle dado las gracias suficientes mientras estuvo vivo. Con los dedos entumecidos guardé la carta dentro del delantal, como quien esconde un tesoro y un pecado al mismo tiempo. El café seguía en el fuego, tibio y olvidado, lo vertí en mi taza de esmalte, pero el temblor hizo que se desbordara y manchara el mantel nuevo. Aquella mancha marrón se expandió lenta, como si dibujara el mapa de una vida que no me pertenecía del todo. Me senté y dejé que el silencio se instalara, solo interrumpido por el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de las gallinas. Pensé en mis hijos, ¿cómo les contaría que el abuelo no era mi sangre? ¿Cambiaría algo de lo que somos? Recordé a mis nietos, su manera de decir abu con la boca llena de bizcocho, y sentí miedo a que esa palabra perdiera sentido. Pero también surgió una llama curiosa, casi adolescente, la punzada de querer saber quién fue Lucía, qué rasgos me vienen de ella. Abrí el cajón donde guardo las fotografías viejas y hallé la única imagen de Ernesto joven, con el cabello revuelto y serrín en la camisa. Lo miré como quien busca respuestas en los ojos de un santo. Luego marqué el número de mi hija mayor, Laura, pero colgué antes del primer tono, todavía no podía pronunciar lo que estaba ocurriendo. Opté por empezar por algo que controlara, abrí la radio y dejé que sonara un bolero antiguo mientras tomaba papel y lápiz. Anoté el número de expediente, las iniciales, la dirección que Donovan había puesto a medias, todo en letras grandes para que no se me borrara con el temblor. Al escribir, percibí que mis manos recuperaban pulso. La acción era un ancla contra aquel mar de incertidumbre. Decidí que al día siguiente iría al archivo parroquial, y si encontraba fuerzas, escribiría al consulado estadounidense pidiendo ayuda. No sabía cómo, ni si mi salud aguantaría un viaje, pero en ese momento la necesidad de poner verdad a mi nombre valía cada latido. Al amanecer del día siguiente, todavía con la carta guardada en el sostén como si fuera un escapulario, salí a la calle. El aire olía a heno recién cortado y a pan tostado que salía de la panadería de don Eulogio. Me dolían las rodillas, pero el ansia de respuestas empujaba más fuerte que él. Desgaste del cartílago. Caminé despacio hasta la iglesia de Santa Rita, cuyas campanas desperezaban al pueblo con su tañido de latón. El padre Mateo, un hombre ancho de mejillas sonrosadas, estaba barriendo las losas del atrio. Me saludó con ese tono mitad cariño mitad prisa que usan los curas cuando huelen complicaciones. Le pedí acceso al archivo parroquial, un cuartito húmedo detrás de la sacristía donde descansan libros más viejos que la propia guerra. El padre frunció el ceño, no era costumbre que las abuelas revolviesen papeles tan temprano. Le expliqué a medias que necesitaba confirmar fechas de bautizos y nacimientos, sin mencionar la carta ni el soldado. Mi voz salió firme, como cuando una madre defiende a un hijo, y él acabó cediendo con un suspiro. Me condujo por un pasillo de piedra, oliendo a cera y humedad, hasta un armario de madera oscura. Las bisagras chirriaron al abrirse, revelando volúmenes encuadernados en cuero, etiquetados con números romanos. El polvo se alzó en un remolino plateado bajo el rayo de luz que entraba por el tragaluz. Saqué el libro de 1969 y mis dedos casi se negaron a pasar la página que llevaba mi año de nacimiento. Entre fechas de comuniones y bodas, no había ninguna partida que llevara mi nombre. Un hueco en blanco, como un diente faltante, ocupaba el lugar donde debería estar la niña del carpintero. Tragué saliva, consciente de que aquel silencio en el registro gritaba más que cualquier palabra escrita. Padre Mateo me miró de soslayo, quizá detectó mi temblor, y ofreció su pañuelo bordado con iniciales viejas. Se lo devolví agradeciendo, y le pregunté si existían anotaciones marginales, esos apuntes que los párrocos hacían cuando algo escapaba a la norma. Revisó con cuidado las hojas y halló un símbolo extraño, una cruz diminuta junto a la fecha de marzo, señal de bautismo de emergencia.
Mi mente viajó enseguida al hospital bombardeado, a la manta con hollín descrita por Donovan. Entendí que Ernesto me llevó aquí, aquella misma tarde, y que algún sacerdote anónimo, quizá ya muerto, me roció agua bendita entre escombros. La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría y a la vez como un abrazo. Mi padre se había preocupado hasta del credo. Le pedí al cura una copia del folio. Necesitaba pruebas para cuando hablara con mi familia y con los burócratas de más arriba. Mateo negó con la cabeza, alegando normas diocesanas, pero acabó cediendo al ver cómo se me humedecían los ojos. Sacó su pluma y, con letra impecable, transcribió la nota marginal, la firmó y la selló con lacre rojo. Guardé el documento junto a la carta y sentí que llevaba un ladrillo en el pecho, un peso necesario para que no me llevara el viento. Cuando salí de la iglesia, el sol ya calentaba las tejas y las abejas zumbaban borrachas de polen en los rosales del atrio. En la plaza vi a Doña Pura, la cotilla del mercado, y bajé la mirada. Aún no quería convertir mi búsqueda en comidilla de café. Regresé a casa sorteando charcos de la tormenta de anoche, pensando que la verdad, como el agua, siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Al entrar, el teléfono fijo sonaba con esa urgencia destemplada que solo traen las noticias inesperadas. Era Laura, mi hija, alarmada por mi silencio de la noche anterior. La excusa del malestar estomacal apenas la tranquilizó. Colgué prometiendo pasarme más tarde y me senté a la mesa, rodeada de silencio y papeles, preguntándome si aquel día terminaría de una pieza. En el fondo, sentía el crujido de algo que se rompía y, al mismo tiempo, la esperanza de que los fragmentos revelaran una forma más luminosa cuando encajaran de nuevo. Me serví el resto del café frío, como si el amargor me ayudara a pensar. Sobre la mesa extendí la foto del hospital, la nota del cura y la carta, formando una constelación extraña. Cada papel parecía emitir su propio zumbido, reclamando atención. Tomé la lupa que Ernesto usaba para tallar marquetería y examiné la imagen granulada del edificio. Detrás de los cascotes pude distinguir un cartel con la cruz roja pintada a mano, apenas perceptible. Ese detalle me encendió un recuerdo difuso de olor a éter y gemidos lejanos. Sentí que mi cuerpo sabía más que mi memoria, como si la piel guardara la primera bocanada de humo. Busqué en el cajón de abajo del aparador, donde Ernesto guardaba cosas que yo nunca entendí. Entre clavos oxidados y plantillas de carpintero apareció una cajita metálica sellada con cinta aislante. El pulso me golpeaba en las sienes mientras rompía la cinta con las tijeras de uñas. Dentro había un rosario de cuentas negras, una medalla con el nombre Lucía grabado y 3 recortes de periódico ajados. Uno de ellos mostraba un listado de heridos trasladados al hospital de San Gabriel el día antes de mi supuesto nacimiento. Otro, fechado un mes después, anunciaba la retirada de un destacamento estadounidense. El tercero era apenas legible, pero reconocí la palabra evacuación sobre una foto de camillas amontonadas. Sentí una punzada de traición amorosa. Mi padre había guardado cada pista y, sin embargo, eligió el silencio. Pensé que quizá su amor fue protegerme de la sombra larga de la guerra, pero ahora esa sombra me tocaba los talones. Cerré la caja, la puse sobre mi regazo y, por primera vez en el día, dejé que se me escapara un sollozo sin intentar contenerlo. Me limpié la cara con el reverso de la mano y miré el reloj. Faltaban 2 horas para que Laura pasara a verme. Decidí que no podía enfrentarla con el corazón tan desordenado. Necesitaba un plan. Marqué el número del centro cultural donde Fidel, el bibliotecario jubilado, atiende consultas de genealogía. Fidel fue mi compañero de pupitre cuando éramos críos, y aún recuerda mi letra torcida en los exámenes de dictado. Cuando escuchó mi voz, detectó el temblor y me invitó a pasar sin cita. Trae té y galletas, que lo demás lo ponemos nosotros. Guardé los documentos en una carpeta de cartón azul, tomé mi bolso de crochet y salí al sol de mediodía. En el camino, el canto de las cigarras competía con el golpeteo de mis pasos sobre el empedrado. Al doblar la esquina, la fachada de la biblioteca, con sus ventanas arqueadas y persianas verdes, me pareció un refugio de otra era. Fidel me recibió en la puerta, su barba blanca olía a loción de eucalipto, y su abrazo apretado me sostuvo el ánimo. Subimos al altillo polvoriento donde guarda mapas y censos, y extendí mi carpeta sobre la mesa de roble. Le conté la historia. Sin adornos, cada frase como una astilla, él escuchaba en silencio, girando el anillo en su dedo pulgar. Cuando terminé, suspiró hondo y dijo que el amor de un padre no se mide en certificados, pero que las pruebas ayudan a calmar fantasmas. Sacó una lupa más potente, un escáner portátil y una libreta llena de post-its multicolores. Empecemos por el número de expediente, murmuró, y sus ojos grises se iluminaron con la promesa de un enigma. Mientras tecleaba datos en su viejo ordenador, me ofreció un vaso de agua con hojas de menta para enfriar el nudo en la garganta. Yo miraba la pantalla como si fuera un oráculo, esperando que una línea verde dijera quién demonios era yo.
El silencio solo se rompía por el clic de las teclas y el crujir de las vigas de madera, recordándome que la casa entera estaba escuchando mi secreto. Fidel escribió el número en la barra de búsqueda de un portal de archivos médicos digitalizados. La pantalla tardó en cargar, parpadeando como un viejo faro en noche de tormenta. Yo tenía las manos aferradas al borde de la mesa, sintiendo la veta áspera del roble contra las uñas. Cuando por fin apareció un resultado, Fidel frunció el ceño y acercó las gafas hasta tocarse la punta de la nariz. Era un informe de evacuación firmado por la Cruz Roja, fechado el 16 de marzo de 1969, 2 días antes de mi bautismo improvisado. El documento listaba paciente Lucía E., con diagnóstico de trauma abdominal y pronóstico reservado. En la columna de observaciones, alguien había escrito, recién nacida a cargo del civile A, y subrayado la línea con tinta roja. Mi garganta emitió un sonido que no supe nombrar, mitad suspiro, mitad llanto, y Fidel alargó la mano para apretarme el antebrazo. Encontramos también una imagen escaneada de una chapa militar con el nombre M.J. Donovan grabado en relieve. Cada dato encajaba como las piezas de un puzzle polvoriento que empezaba a mostrar un rostro. Fidel imprimió las páginas y las dispuso junto a mis otros papeles, formando una suerte de altar laico sobre la mesa. Luego, con la caricia de un viejo maestro, me devolvió la medalla de Lucía y la colocó sobre la impresión todavía tibia. El metal frío parecía latir, como si guardara la memoria del pulso de mi madre. Respiré hondo varias veces, intentando retener el aire suficiente para no romper en sollozos. La luz que entraba por la lucerna caía justo sobre nosotros, proyectando nuestras sombras en la pared despintada. Sentí que la Mariana de siempre se desprendía de mis hombros y que otra mujer, más frágil pero más cierta, ocupaba su lugar. Fue entonces cuando Fidel susurró que el siguiente paso inevitable era una prueba de ADN, aunque el camino burocrático fuese un laberinto. Asentí sin voz y guardé las impresiones en la carpeta, consciente de que cada hoja añadía un gramo de peso a mi historia. Al bajar la escalera de madera, el crujido bajo mis pies sonó como un tambor anunciando guerra, pero mi corazón retumbaba aún más fuerte. La calle hervía de sol y de rumores, y el olor a tomate frito que escapaba de las ventanas me recordó que el mediodía no espera a nadie. Caminé despacio hacia casa, repasando en silencio cómo explicaría todo aquello sin que se me quebrara la voz. Al llegar al portal vi el coche azul de Laura estacionado de medio lado, como siempre que llega con prisa y poca paciencia. Ella estaba en la cocina con el delantal puesto, batiendo huevos para una tortilla, y al verme entró una arruga de preocupación en su frente. Antes de que pudiera preguntar, le tomé las manos y sentí su piel tibia, fina como papel de seda. Busqué palabras, pero me salieron ecos, así que respiré hondo y la llevé al salón, lejos del chisporroteo de la sartén. Saqué la carpeta y la puse en sus piernas como si fuera un recién nacido, pidiéndole que leyera sin interrumpirme. Mientras ella desdoblaba los papeles, yo observé el tic nervioso de su ceja derecha, el mismo que tenía de niña cuando intentaba resolver problemas de matemáticas. Sus ojos, que son idénticos a los míos, se movían de izquierda a derecha con la velocidad de un tren, y cada línea parecía arrancarle un latido. Cuando llegó a la parte donde Donovan me llama bebé de escombros, Laura soltó un gemido sordo y se llevó la mano a la boca. Entonces le hablé de Ernesto, de su silencio, del rosario y del símbolo en el registro, y sentí como mi voz temblaba pero no se rompía. Ella comenzó a llorar en silencio, las lágrimas resbalaban sin ruido, como si no quisieran molestar al recuerdo del abuelo. Yo la abracé y, por primera vez en mucho tiempo, volví a ser la madre que consuela, no la anciana que necesita ayuda para subir un taburete. Nos quedamos así un rato, meciéndonos despacio, mientras la tortilla empezaba a quemarse y un olor agradable a tostado llenaba la casa. Entre susurros, mi hija prometió que, juntas, cruzaríamos océanos o montañas para encontrar a Clara y a Robert, porque la sangre puede ser un mapa, pero el amor marca la ruta. Aquella misma tarde, con el olor a tortilla aún flotando en la casa, nos sentamos frente al portátil viejo de Laura. El teclado cojeaba de la barra espaciadora, pero aún servía para navegar por un mar de formularios imposibles. Buscamos un laboratorio de pruebas genéticas que enviara kits a pueblos tan olvidados como el nuestro. Descubrimos que los envíos tardaban menos que las cartas del 69, una ironía que me hizo sonreír. Mientras Laura tecleaba mi dirección, yo repasaba con el dedo la medalla de Lucía, puliéndola sin querer. Sentía que, al frotarla, se calentaba como si un corazón diminuto latiera bajo el metal frío. Confirmamos el pedido, y la pantalla mostró un número de seguimiento que prometía llegar en 7 días hábiles. 7 días me parecieron una eternidad y, al mismo tiempo, un suspiro comparado con las 5 décadas de silencio. Después, abrimos un mapa en línea y marcamos Madrid, Texas y la costa de Asturias, lugares que de pronto tenían mi sangre. El mapa se llenó de chinchetas rojas como si mi vida fuera un tablero de estrategia que Ernesto hubiera escondido.
Le pedí a Laura que imprimiera el mapa, quería colgarlo junto a la ventana donde cultivo albahaca. Ella rió y dijo que eso haría parecer mi cocina la sala de operaciones de una espía jubilada. No lo negué, sentía una mezcla de adrenalina y vértigo que me recordaba mis primeros bailes con muchachos del pueblo. Luego hicimos una lista de llamadas, al consulado, a la Cruz Roja y a un traductor, que Fidel recomendó. Cada número anotado en la libreta era una puerta, y decidimos tocarlas todas aunque nuestras manos temblaran. Antes de cerrar el ordenador, Laura me miró y dijo que la verdad no quema, solo ilumina, pero hay que saber parpadear. Guardé esa frase en el bolsillo del alma, como quien recoge una cerilla aún encendida en mitad de la noche. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas borraba las sombras de los tejados, recibí la primera llamada de Fidel. Su voz sonaba jubilosa, como un niño que descubre un tesoro en el patio del recreo, y me citó en la biblioteca al mediodía. Llegué con la carpeta azul apretada contra el pecho, y encontré a Fidel acompañado de una mujer menuda de pelo plateado. Se llamaba Isabel y decía, en un castellano con melodía asturiana, que llevaba 30 años husmeando en archivos militares. Extendió sobre la mesa una serie de fotocopias selladas, entre ellas, un informe donde figuraba un soldado Donovan como caído en servicio en 1985. Yo rocé la fecha con la punta del dedo y sentí un cosquilleo, como si mi padre biológico respirara a través de ese papel ajado. Isabel, con paciencia de relojero, explicó que las placas de Donovan habían sido depositadas en un museo local de veteranos en Ohio. Propuso enviarles un correo oficial solicitando fotografías de la exposición y, quizá, alguna nota manuscrita. Acepté sin dudar, imaginando mi reflejo en la vitrina junto a la chapa metálica, como un eco en acero de la cuna que nunca tuve. Luego, Fidel conectó una videollamada con un genealogista en Zaragoza que colaboraba con la Asociación de Familias Separadas por la Guerra. La pantalla mostró a un hombre de barba espesa que saludó agitando una pipa apagada, prometiendo rastrear a Clara en los padrones de 1975. Yo apenas escuchaba, mis ojos se fijaron en mi propio rostro reflejado junto al suyo, dos desconocidos compartiendo una misión improbable. Antes de colgar, el genealogista me pidió que describiera cualquier recuerdo sensorial de mis primeros meses, por absurdo que sonara. Le hablé de un olor a alcohol fuerte y de un zumbido metálico que a veces aún sueño. Él anotó todo con la gravedad de un notario. Cerramos la llamada y la sala quedó en silencio, poblada solo por motas de polvo que flotaban en la luz, como minúsculos secretos. Fidel me ofreció un caramelo de anís y confesó que, de niño, me imaginaba como hermana pequeña. La vida, dijo, tiene humor negro. Reímos los dos, y el eco de nuestras risas subió hasta las vigas, haciendo temblar los fantasmas que allí se escondían. Durante la larga semana que siguió, el tiempo pareció dilatarse como miel tibia cayendo de una cuchara. Cada mañana empezaba igual, yo preparaba café, abría las contraventanas y buscaba al cartero con la ansiedad de una niña esperando un regalo de Reyes. Entretanto, Laura ponía orden en mis papeles, creando un calendario con casillas de colores para cada gestión burocrática. El cajón donde dormía la carpeta azul se convirtió en una caja fuerte emocional. Yo la abría solo para comprobar que seguía ahí, como quien cuenta provisiones antes de un viaje largo. Fidel me llamaba a diario con pequeñas actualizaciones. Un traductor halló la pista de un Robert Donovan en un censo texano. Isabel localizó a una enfermera retirada que trabajó en San Gabriel. Cada noticia era un tic nervioso en el péndulo del reloj de pared, marcando latidos que ya no eran solo míos. Por las noches me costaba conciliar el sueño, el colchón crujía y Ernesto parecía susurrarme desde la madera del cabecero su vieja plegaria silenciosa. Soñaba con corredores de hospital, pasillos interminables donde una lámpara parpadeante proyectaba mi sombra de recién nacida. Al despertar, me quedaban en la lengua sabores de rectángulos de gasa y alcohol que nunca ingerí, pero que mi cuerpo recordaba con brutal precisión. Para distraerme, empecé a bordar un mantel con almendros en flor. Puntada tras puntada, me dolían los dedos, pero aquella labor era un mantra contra la impaciencia. Los vecinos se acercaban con excusas de azúcar o tomate, sospechando que algo gordo se cocinaba, y yo ofrecía sonrisas de papel cebolla para no romperme. Una tarde, mientras remendaba un calcetín, sentí un pinchazo en el dedo y vi la gota de sangre. La observé fascinada, preguntándome de quién sería aquel color tan oscuro. Llamé a mi nieto menor para que viniera a merendar y, cuando llegó, me sorprendió la ternura con que tomó mi mano, como si percibiera la fragilidad del secreto que no conocía. En su voz infantil había una certeza que me dio paz. Él me llamaría abuela aunque el mundo se diera la vuelta. Así fueron cayendo los días, uno sobre otro, hasta que el calendario marcó el día 7, en rojo, y mi pecho vibró como un tambor de hojalata. Esa mañana el canto del gallo sonó más agudo, el aire olía a hierba recién cortada, y supe que algo estaba a punto de suceder. Abrí la puerta antes de que el cartero tocara el timbre, y allí, entre sus
Manos tatuadas de mareas. Brillaba una caja blanca con la palabra DNA en letras azules. Laura apareció detrás de mí casi sin hacer ruido, como si la hubiera convocado el destino al pronunciar aquella sigla. La caja no pesaba nada, pero era como sostener un pedazo de universo a medio construir. Nuestras vidas cabían en ese rectángulo liviano. La abrimos en la mesa de la cocina, apartando la sartén quemada de la última tortilla. Dentro había 2 tubos, un hisopo y las instrucciones impresas en 6 idiomas. Leí la hoja con voz temblorosa, ralentizando cada verbo para que la decisión entrara en mis huesos. Froté suavemente el interior de la mejilla durante 30 segundos. Laura limpió la mesa con alcohol, quizá por higiene, quizá para exorcizar cualquier sombra, y yo me senté derecha como en un juramento. Sostuve el palillo y lo llevé a mi boca. El algodón raspó la encía y pensé en Lucía, preguntándome si su aliento habría olido a menta o a cloroformo cuando me besó por primera vez. Al terminar, deslizamos el hisopo en el tubo. El clic de la tapa sonó como un disparo diminuto que sellaba medio siglo de preguntas. Laura etiquetó el frasco con mi nombre y la fecha, 14 de mayo de 2024, y yo firmé el consentimiento con un pulso sorprendentemente firme. Guardamos todo en la bolsa prefranqueada y salimos juntas al buzón más cercano. El sol de primavera nos golpeó los párpados con una luz blanca e impaciente. Al introducir el paquete en la rendija, sentí que se desprendía. Algo dentro de mí, como si una costilla se aflojara para dejar espacio a un corazón más ancho. De vuelta a casa, caminamos en silencio. Los pájaros gozaban de su propia sinfonía, ajenos al hecho de que 2 vidas acababan de ponerse en marcha hacia un laboratorio lejano. Esa tarde cocinamos en silencio una sopa de lentejas. Cada burbujeo era un latido colectivo, y el vapor empañaba la ventana hasta borrar el mapa con mis chinchetas rojas. Por la noche, me senté sola en la mecedora y escribí en mi cuaderno: hay cartas que tardan 50 años en llegar y tubos que vuelan en un día. El tiempo, al final, se ríe de nosotros. Colgué la medalla de Lucía en la cabecera de la cama y recé un Padre Nuestro que no supe si era para ella, para Ernesto o para mí. Antes de dormir, imaginé el tubo viajando en camión, luego en avión, atravesando cielos donde quizá todavía resuenan los viejos motores de combate de 1969. Cerré los ojos y, por primera vez en una semana, dormí sin sobresaltos. En mis sueños, un carpintero y una enfermera me miraban desde extremos opuestos de un puente de madera. Al despertar, comprendí que la espera apenas había comenzado, pero que ya no estaba sola. El puente existía, y yo caminaba sobre él. Pasaron 3 semanas enteras antes de que el cartero volviera a tocar el timbre con esa cara de «traigo algo gordo», que ya reconocía a distancia. No era una caja esta vez, sino un sobreacolchado con mi nombre impreso y un logotipo de laboratorio que parecía un copo de nieve. Me encerré en la cocina, apagué la radio y acerqué la lámpara. El silencio me zumbaba dentro de los oídos como un enjambre contenido. Dentro venía un informe de 10 páginas y una carta de cortesía que no leí. Me lancé directo a la tabla de resultados resaltados en verde. El primer cuadro mostraba una coincidencia del 99,8% con un tal Robert J. Donovan, varón, 65 años, Texas. El segundo cuadro arrojaba un 98,9% con Clara E. Donovan, mujer, 68 años, residiendo en España. Sentí que el aire se espesaba, como si el mundo entero exhalara al mismo tiempo una verdad que yo sola debía inhalar. Me llevé la mano al pecho y noté los latidos desbocados, cada uno pronunciando «Germano», «Germana», con acento extranjero. Leí y releí los números hasta que las cifras se volvieron luciérnagas borrosas danzando sobre el papel. A un costado, el laboratorio ofrecía servicios de contacto familiar. Me pareció un puente de pago entre orillas de sangre. Decidí saltarme al intermediario. Busqué el nombre de Robert en internet. Encontré una empresa de carpintería en Austin y un número de teléfono. Recordé un consejo de Laura: mamá, escribe antes de llamar. Las palabras pesan menos por escrito, pero la urgencia pudo más que la prudencia. Marqué con el pulso más firme que pude fingir, y mientras sonaba el tono internacional repasé mentalmente cada inglés aprendido de las telenovelas dobladas. Contestó una voz ronca, amable, que dijo: Donovan's Workshop, Robert. Speaking. El apellido flotó en mi oído como una nota demasiado larga. El inglés se me atragantó y solté de golpe. I think I'm your sister, sintiendo como la frase se deshacía a medio camino entre temblor y certeza. Al otro lado hubo un silencio de piedra, tan denso que me imaginé a Robert dejando caer el martillo, quizá buscando una silla donde sentarse. Él respondió con un susurro: Mom always said miracles come dressed as strangers, tell me everything, y su voz se quebró al final, como una bisagra gastada. Yo respiré hondo, miré el mantel con los almendros bordados y empecé a contar mi mitad de la historia, sabiendo que cada palabra era un clavo uniendo 2 tablones separados por un océano. La conversación duró más de 1 hora, salpicada de risas nerviosas, preguntas que dolían y silencios que curaban más de lo que herían.
Robert me habló de su infancia en Ohio, de una madre que guardaba una fotografía borrosa de un hospital en ruinas, para recordar que la guerra no perdona a nadie, dijo. Me describió a Clara, profesora jubilada de literatura en Gijón, amante de los poemas de Machado y de las caminatas junto al Cantábrico. Prometió enviarme correos con fotos de viejos álbumes, y yo prometí contestar con retratos de mis nietos bajo la parra, para que conocieran la otra mitad de su árbol. Antes de colgar, Robert soltó una carcajada entrecortada y confesó que él también trabaja la madera, fabrica mecedoras con asiento de mimbre, herencia genética, bromeó. Sentí un escalofrío dulce al imaginar sus manos lijando la madera con la misma devoción que Ernesto ponía en sus sillas. Acordamos hacer una videollamada en cuanto localizáramos a Clara y, si la salud me lo permitía, reunirnos todos en Madrid durante la floración de los almendros. Cuando colgué, noté que el aire de la cocina era otro, más ancho, más luminoso, como si hubieran abierto una ventana que yo no recordaba tener. Llamé a Laura, le grité casi sin aliento, tengo hermano, tengo hermana, y oí su risa derramarse por el auricular como agua fresca. Ella llegó en 10 minutos con una botella de sidra asturiana que guardaba para ocasiones improbables, y descorchó sin dudar. Brindamos por Ernesto, por Lucía, por los muertos y por los vivos, y la espuma resbaló por nuestras manos, dejando un reguero pegajoso que no quisimos limpiar. Después nos sentamos en el suelo, respaldadas contra la alacena, revisando el informe una vez más, como adolescentes leyendo cartas de amor a escondidas. Laura señaló la sección donde el laboratorio sugería un encuentro presencial en un Family Heritage Center. Sus ojos brillaban con la misma mezcla de miedo y deseo que los míos. Propuso buscar vuelos baratos a Madrid para la primavera. Yo asentí, recordando el parque de almendros en flor de mis antiguas postales. El reloj de pared marcó las 9, el péndulo, antes severo, parecía ahora acompañar el latir de un corazón recién afinado. Aferré la medalla de Lucía y susurré un gracias al aire, sin saber a quién exactamente iba dirigido, pero segura de que llegaría a destino. Laura, ya de pie, me tomó la mano y juró que ningún resultado podía alterar lo esencial. Eres mamá, eres abuela, y ahora también eres hermana, cabemos todos en tu nombre. Entonces supe que el puente estaba completo, y que mi paso siguiente era cruzarlo con los ojos abiertos, aunque me temblaran las piernas como tablas bajo tormenta. Llegaron los primeros correos de Roberta al amanecer de lunes, y cada archivo adjunto era un viaje en cápsula hacia una niñez que no viví. Había fotos en tono sepia de un patio trasero donde 2 muchachos jugaban con un perro de orejas caídas, y en una esquina se veía a una mujer con delantal floreado que reconocí al instante como Lucía por la forma en que apretaba los labios. Era el mismo gesto que hago cuando coso un dobladillo torcido. Laura imprimió las imágenes y las colgó con pinzas en un cordel sobre la chimenea, como si fueran banderines en una fiesta secreta. Esa misma tarde recibimos un mensaje de Clara desde Gijón. Su primera frase, escrita con letras temblorosas, decía simplemente, hermana, por fin. Concertamos una videollamada y, cuando la pantalla se iluminó, vi un rostro parecido al mío, pero con el cabello plateado recogido en un moño bajo y ojos que parecían albergar todas las tormentas del Cantábrico. Nos miramos en silencio varios segundos. Después, ella levantó una taza de porcelana y brindó por la vuelta de la sangre al cauce. Hablamos de libros, de la humedad que se cuela por las ventanas norteñas y del miedo que da a veces ser feliz a destiempo. Clara citó a Machado, hoy es siempre todavía, y las dos reímos al ver a Laura buscando el verso en su móvil como si fuera un conjuro. Quedamos en reunirnos en Madrid el 20 de marzo, aprovechando la floración de los almendros. Robert volaría a Barajas con una escala en Atlanta, y yo viajaría en tren acompañada por Laura y un maletín lleno de pastillas para la presión. Los días siguientes se llenaron de formularios médicos, billetes electrónicos y recordatorios de tomar mucho agua. Mi médico, al enterarse, sugirió un control cardíaco, y yo le respondí que hay latidos que ningún electrocardiograma sabe interpretar. Fidel me regaló una guía de la estación de Atocha de 1950 y marcó con lápiz el punto donde servían los mejores churros. Isabel me dio un broche en forma de golondrina para traer suerte en los cielos extranjeros. Empaqué 2 manteles bordados, uno para Clara y otro para Robert, porque pensé que compartir mesa es la forma más rápida de reparar una vida rota. La víspera del viaje, limpié el taller de Ernesto por primera vez en años, acaricié cada viruta como si fuera un mechón de su cabello, y metí en el bolso la pequeña navaja con la que abrí aquella carta inicial, símbolo de que la historia se cierra donde empezó. Al cerrar la puerta, besé el marco de madera y prometí volver con 3 ramos de almendras en flor para que el taller oliera a renovación. En el andén, Laura sujetaba mi codo y repetía que Madrid estaba solo a 2 trenes de distancia, pero yo sabía que la travesía medía más de 50 años y un océano de silencios. Cuando el convoy arrancó, la vibración del vagón me recordó el arrullo de una cuna. Cerré los ojos y sentí, por primera vez, que viajaba en la dirección correcta.
Miré mi reflejo en la ventana y me descubrí sonriendo, con la certeza de que cada arruga era una línea de un mapa que por fin tenía destino. El tren se adentró en túneles oscuros, y yo imaginé que dejaba atrás los escombros del hospital para emerger, al otro lado, en un campo lleno de almendros blancos. El 20 de marzo amaneció con un cielo azul de postal y un viento suave que llevaba olor a azahar desde los patios de Lavapiés. Laura y yo llegamos al parque de la Quinta de los Molinos cuando el sol formaba mosaicos de luz entre las ramas cargadas de flores, los pétalos caían tan lentamente que parecía nevar en primavera. Reconocí a Robert antes de que hablara. Era alto, de espalda ancha, con manos grandes que se movían como si aún sostuvieran un serrucho invisible, llevaba una camisa vaquera y un sombrero flexible que se quitó en cuanto me vio. Nos quedamos quietos, sonriendo, hasta que Clara apareció a su lado con una bufanda color lavanda y se llevó la mano al pecho como asegurándose de que el corazón no se le escapara. No recuerdo quién dio el primer paso, tal vez fuimos los tres al mismo tiempo, porque cuando quise darme cuenta, estaba atrapada en un abrazo que olía a serrín, a salitre y a la colonia de lavanda que yo misma usaba de joven. El mundo se redujo a 4 brazos y un temblor compartido, sentí que algo se alineaba bajo la piel, como cuando un carpintero encaja 2 tablas sin esfuerzo y la madera deja de crujir. Robert sacó del bolsillo una chapa militar envejecida y la depositó en mi mano abierta. El nombre de Donovan brillaba débilmente bajo la luz filtrada de los almendros. Clara, con voz entrecortada, leyó en alto la frase que Michael había grabado en el reverso: salvar una vida es salvar el mundo entero. Yo cerré los ojos y escuché el eco de esa sentencia en mis huesos. Nos sentamos en un banco desgastado, y Laura grabó un video con su móvil mientras leía la carta original, que llevaba plastificada para que el tiempo no la deshiciera. La voz de mi padre biológico, recreada por un actor para la ocasión, sonó en el altavoz y las palabras cobraron cuerpo entre las ramas: confío en que la luz densa a la guerra. Cada sílaba caía como pétalos sobre nuestros regazos, y sentí que la niña del hospital por fin encontraba su cuna. Lloramos sin pudor, dejando que las lágrimas se mezclaran con el perfume de las flores. Una pareja de turistas nos ofreció un pañuelo, sin saber que asistían al ensayo general del destino. Cuando la grabación terminó, saqué de mi bolso los 2 manteles bordados y los entregué a mis hermanos. Sobre el suyo, Robert dibujó de inmediato la silueta de una mecedora, prometiendo fabricar una para mi porche antes del próximo invierno. Más tarde, en un café cercano, compartimos churros y un chocolate espeso que se pegaba a la cuchara, brindamos con vasos de agua y Clara recitó otro verso: los días raros traen regalos que nadie pidió pero todos merecen. Al caer la tarde, nos despedimos con la promesa de un verano juntos en la casa de adobe, y Robert juró plantar un almendro en el patio para que la primavera nos encuentre siempre unidos. De vuelta al hotel, me miré en el espejo del ascensor y vi a una anciana cansada, sí, pero con una luz nueva en la mirada, la claridad de quien al fin camina con los 2 pies puestos en su propia historia. Esa noche, extendí sobre la mesilla la carta de Donovan y la foto de Ernesto, las besé a ambas y las coloqué una junto a la otra, como vigías de un mismo sueño cumplido. Apagué la lámpara, sentí el rumor lejano de Madrid y, antes de dormir, susurré a los 2 padres que me dieron la vida, uno con sangre, el otro con amor, que por fin podía llamarlos familia sin miedo ni duda. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol rozó la ventana, supe que la historia había encontrado su cierre, pero mi corazón, ahora de 3 raíces, apenas empezaba a florecer. Regresamos al pueblo una semana después con el equipaje lleno de risas nuevas. Robert llegó primero, conduciendo una furgoneta alquilada que olía a barniz viejo. Clara bajó del tren con un ramo de lavanda atado con hilo dorado. Yo abrí la puerta del taller de Ernesto y sentí su aliento de madera fresca. Plantamos el almendro en medio del patio, justo donde el sol da al mediodía. Robert hundió las manos en la tierra como quien sella una promesa. Clara recitó un poema bajo mientras el viento agitaba sus canas. Laura grababa todo, diciendo que la historia debía quedarse en video también. Mis nietos corrían alrededor, empolvados de tierra hasta las rodillas. Cuando terminamos, el árbol parecía un bastón verde sosteniendo el cielo. Colgamos de sus ramas la chapa de Donovan amarrada con cinta azul. El metal tintineó suave, como un campanario diminuto anunciando verano. Luego colocamos sobre la mesa del taller los 2 manteles bordados. Robert examinó las puntadas y juró que la madera también puede bordarse. Clara acomodó la medalla de Lucía en un marco de madera que él talló esa tarde. Entre los 3, levantamos un pequeño altar con fotos, virutas y pétalos blancos. Al atardecer, el patio olía a resina, a flor y a futuro. Pasaron los meses y el almendro prendió con fuerza, desafiando la sequía. Yo misma regaba sus raíces cada amanecer, apoyada en mi bastón nuevo. Robert me enviaba instrucciones por carta para podarlo sin miedo. Clara me telefoneaba los domingos y leíamos juntas a Machado bajo el porche. Mis nietos pintaron piedras con nuestros nombres y las enterraron junto al tronco.
Dicen que así las raíces aprenden de quienes somos. Una tarde, sucedió el milagro sencillo, el árbol dio su primer brote rosado. Llamé a todos y nos reunimos alrededor como si naciera una estrella. Laura filmó mi cara y contó 22 arrugas nuevas de alegría. Leímos en voz alta la carta de Donovan, otra vez, bajo la luz oblicua. Cada palabra se oyó distinta, menos pesada, más luminosa. Ernesto parecía escucharnos desde el dulce crujir del techo. Sentí que los dos padres compartían por fin la misma silla invisible. Abracé a Robert y a Clara sin preguntar nada más. Las preguntas se habían convertido en raíces, y las respuestas en flores. El silencio del pasado ahora era música de grillos al anochecer. Y por primera vez no tuve miedo de quedarme a oscuras. Hace unos días, escribí todo esto en el foro de mujeres donde nos conocimos. Quise contar que la verdad puede tardar, pero no se pierde si la buscamos. Les puse fotos del árbol, de la chapa y del altar para que vieran que es real. Algunas dijeron que sentían mi abrazo solo con leerme. Otras confesaron cartas guardadas que todavía no se atreven a abrir. Les respondí que cada sobre espera su hora, y que no hay edad para renacer. Les recordé que familia es la gente que se queda a sostener la cuerda mientras cruzamos. Mis palabras salieron sencillas, sin pretensión de lección. Solo quise dejar constancia de que los hilos invisibles se pueden coser otra vez. Ahora el hilo pasa entre 3 países y 4 generaciones. Cada puntada duele un poco, sí, pero también abriga. El foro se llenó de emoticonos de almendros en flores anoche. Clara escribió en los comentarios y todas la saludaron como si la conocieran de siempre. Robert mandó un audio torpe en español, y el taller entero se rió con él. Sentí que la historia ya no me pertenecía solo a mí. Pertenece a cualquiera que tema abrir un sobre amarillo. Y eso, créanme, aligera la carga. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el almendro habla con el viento. Sus hojas susurran nombres que ya no duelen. La chapa brilla, gastada, pero firme como la promesa de un soldado. La medalla de Lucía descansa junto a la navaja de Ernesto en el altar. 2 padres, un mismo latido. Pienso en mis nietos corriendo bajo la nube rosa que brotará cada marzo. Pienso en la carta viajando medio siglo para llegar justo a tiempo. Y en el tren que me devolvió a mí misma a la velocidad exacta. Siento el corazón tranquilo, lleno, con espacio para todo lo que fue y será. Ya no temo la noche porque sé cómo huele la madrugada que la sigue. Mañana Robert lijará la mecedora que me prometió, y Clara corregirá mis tildes por teléfono. Yo bordaré otro mantel, esta vez con un puente y 3 nombres. Cuando terminen de florecer los almendros, colgaré estas palabras junto al altar, para que quien entre en casa sepa que el amor, aunque llegue tarde, siempre toca. Y que las mentiras, si se miran sin odio, se convierten en leña para el fuego nuevo. Cierro el cuaderno, beso la madera del marco y agradezco al sobre amarillo su tardanza.